todos, como dice Martín, en nuestros eventos que estamos haciendo del Dibudico, esto es para nosotros. ¿Ya? Es verdad que como sabemos mucho de los que estamos aquí, que pintar o esculpir o tallar o hacer cerámica es nuestra terapia. Sí, está claro que es una terapia nuestra que lo que estamos viviendo en Sabaipata la utilizamos y nos agarramos como cable a tierra, ¿no? Y no es fácil hablar de esa terapia, ¿no? De esa terapia que uno mismo, ¿no? Pero como es para nosotros, tenemos la suerte de contar aquí con Raquel Velasco, que es una artistaza increíble, que tras que le dijimos oye, ¿hablarías del batik? ¡Ya! De una vez. Le doy las gracias por estar aquí, una artistaza de máximo nivel y de una técnica que es, pues, bueno, muy alucinante, muy desconocida algunas veces, porque sabemos el producto o sabemos el final, pero no sabemos todo lo que hay detrás, incluso la historia. Entonces, bueno, eso es lo que esperemos que Raquel nos comparta, eso, aparte de muchas palabras bonitas y muchas sonrisas. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por participar y la dejamos a Raquel. Gracias, Pedro. Bueno, muy agradecida por su presencia, por Pedro y Martín, grandes organizadores, a Leni, Marifer, que como les decía, son las artífices de este centro que es maravilloso, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar sobre el batik, que es una técnica muy poco conocida, pero con una larga historia. A tal es el punto que este año, desde junio del 24 al 25, es el año internacional del batik, ¿no? Bueno, algunas partes voy a leer porque no tengo mucha memoria para hacerlo, pero bueno, principalmente pienso que es el arte como una necesidad de expresión, reflexión, diálogo del ser humano en el entretejido de todas las vivencias, sentires e imaginarios, construye la cultura de los pueblos. Sabemos que en la historia del arte se ha clasificado las artes mayores y las artes menores, ¿no? Entonces, en realidad se han establecido, por ejemplo, el óleo, la acuarela, el acrílico, el pastel, el temple, la escultura, son consideradas como técnicas mayores, ¿no? Según lo que nos han enseñado, ¿no? Digamos, con todo el bagaje de la historia del arte, ¿no? Ahora, obviamente, estamos con eso ya está en tela de juicio porque hemos cambiado completamente, ¿no? Y otras técnicas son consideradas no tradicionales, es en el caso del batik, que se la considera una técnica no tradicional. La técnica del batik desde sus orígenes milenarios estuvo destinada al principio a elaborar artesanías, ropa, ornamentos, convirtiéndose en una expresión simbólica y mística importante de la identidad cultural del mundo asiático, como un gran aporte al conocimiento de valores estéticos que demuestran la constante conexión entre el arte, la espiritualidad y el desarrollo de los pueblos, como un todo inseparable de la manera de ver la vida, de pensar en su antigüedad ha sido encasillada, digamos, como un arte, no un arte, sino dentro de la artesanía. En realidad, con muchos estudios se ha determinado que el batik se desarrolla, porque hay indicios incluso en Egipto, pero se desarrolla y tiene su mayor culminación en la isla de Java, ¿no? Indonesia, en el siglo XIV, imagínense, donde fue su mayor esplendor y estaba destinada en realidad a hacer ropa, ¿no? Ropa netamente con una orientación mística, una orientación también de jerarquía, ¿no? Solamente se usaba en las fiestas y la gente que era aristócrata, digamos, ¿no? Pero ese su inicio. La técnica del batik está extendida en países como India, Sri Lanka, Japón, Irán, Tailandia, norte de África, siendo más popular en Indonesia y Malasia. La isla de Java es el epicentro histórico del tradicional batik, que fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
En el mundo occidental, la práctica y la técnica del batik tiene su desarrollo más en la industria artesanal y artística también, dentro de espacios todavía muy reducidos. La técnica del batik va ganando terreno en los espacios de producción artística. En la actualidad es reconocida como una expresión y propuesta artística dentro de las llamadas técnicas no tradicionales, ¿no? Es muy interesante cómo a partir de, aquí ustedes que algunos son europeos, hay muchos viajes que hacen los holandeses, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, y ahí como ellos hacían comercio, descubren el batik en toda esta zona y empiezan a llevarlo a Europa. Y en Europa empieza la gente a fascinarles y los artistas empiezan a ver como algo increíble que podrían hacer ya obras artísticas, ¿no? Eso es muy importante porque es donde el batik empieza a ganar espacios en ambientes artísticos donde la obra es única. Y ustedes si se acuerdan, Picasso, por ejemplo, y muchos pintores, artistas empiezan a mirar África, empiezan a mirar otros continentes para inspirarse, ¿no? En otras formas, en otra manera de ver y poder expresar. Entonces el batik llega un poco en esa época a considerarse una técnica que puede ser aplicada para la producción artística, ¿no? ¿Qué es el batik? Batik proviene de la voz cabanesa ambatik. La terminación tik significa un poco, un pequeño lugar, una gota. Así la palabra batik se traduce como una serie de gotas de cera generalmente o de almidón. El batik es un proceso de estampado manual mediante el uso de cera que sirve para crear dibujos en negativo. La técnica del batik es conocida como un teñido de reserva también. Su elaboración se basa en el uso de la cera de abeja mezclada con parafina, que es lo de las velas, ¿no? Que se derrite, que tiene que estar caliente, la cual sigue el procedimiento de encerar a mano las zonas que uno quiere, que va a dibujar en la tela, que quiere que esté completamente el dibujo y ese color, ¿no? Por ejemplo, el blanco. Yo empiezo primero por el blanco, entonces previo un buen dibujo, encero con la cera caliente en los lugares donde quiero que quede el blanco, porque la tela es blanca, ¿no? Después, es lo que les voy a mostrar acá, o sea, es lo que se hace, ¿no? La tela, y se va pasando con la cera caliente, que después se enfría. Entonces, ¿por qué se llamaba ambatik? Porque es una manera de dibujar. Normalmente, cuando nosotros hacemos un lienzo, sea óleo, acrílico, agarramos el color amarillo, digamos, y pintamos, ¿no es verdad? En el batik se dibuja con la cera, porque después vamos a proceder al teñido, que es con la añelina líquida, que tiene que ser una añelina especial que no necesite cocción, porque si ustedes ven en la lana, por ejemplo, para que los tintes hiervan y para que muerda, lo mismo que se hace en el grabado, ¿no? Cuando muerde el color, tiene que estar caliente. Con el batik no podemos porque estamos trabajando con cera y si le metemos calor se derrite y chao trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una demostración. Entonces, a manera que se va tiñendo, todo se tiñe menos lo que está protegido. Por eso se llama tejido por reserva, teñido por reserva. Entonces, así sucesivamente tenemos que planificar. Es una técnica que uno tiene que planificar un buen dibujo, ponerlo bien dibujadito y planificar los colores. ¿Por qué? Porque vamos a ir sumergiendo cada color. Por ejemplo, si ponemos el amarillo y después ponemos el verde, está bien, porque ustedes saben que el verde tiene amarillo, ¿no? Entonces tenemos que ir cuidando eso de que sea o de colores muy claros a oscuros o de colores que vayan primarios, secundarios, terciarios, porque ya va a tener la tela el color teñido. Entonces, por ejemplo,
Y si hacemos verde y yo le quiero un rojo, no me va a salir porque ya al meter al rojo se va a volver café. Entonces por eso es una técnica que uno tiene que planificar, ¿no? Los colores. Y se va repitiendo lo mismo. Uno va, digamos, ya teñido, ya tiene el blanco, el amarillo. Entonces, donde va a estar el amarillo, tiene que pasar la cera caliente dibujando lo que quiere dibujar para poner, digamos, al naranja. Entonces, al teñir el naranja, ya va a estar protegido el blanco y el amarillo. Y así sucesivamente, ¿no? Al final de todo el procedimiento se plancha con papel y plancha. Yo lo que normalmente hago, mencionalmente en la seda, es llevarlo a la limpieza para que saque toda el resto de cera, ¿no? Las herramientas del dibujo con la cera se utilizan pinceles y el taiting, ustedes han debido hablar. Este es un instrumento original javanés que consiste en un cuenquito de cobre con una manija de madera, que es en realidad la herramienta que fue originaria y hasta ahora la siguen haciendo. Y como termina el cuenquito, donde generalmente cobre se pone la cera, termina, digamos, en un pitutito así de varias, digamos, dimensiones, y lo que permite es que la cera salga haciendo un trazo redondo. Por eso que en la isla de Java y en todas estas partes dibujaban, era como dibujar, ¿no? No es igual que el pincel que uno hace y es plano, ¿no es verdad? Entonces ahora les voy a mostrar unos dibujos. Entonces este cuenquito de cobre permite que uno saque la cera caliente y se mantenga, y puede hacer. Yo, miren, son más de 40 años que hago batik, y hasta, o sea, hago algo con taiting, pero yo hago con pincel, es bien difícil, es como en la cerámica, yo decía, en el torno. O sea, realmente es la maestría, ¿no? Para hacer el torno y el taiting, yo me saco el sombrero porque hay que ver el trabajo de finura que hacen en Indonesia, es fabuloso porque es difícil, porque como la cera está saliendo caliente, uno tiene que tener una precisión, y en estos lugares, especialmente en Java, que son especialistas, desde los niñitos ya, como el torno, ¿no? Ya los niñitos están haciendo. Una parte importante de esta técnica es el diseño, como les decía, que hay que definir previamente y programar todos los colores que van ahí. Durante el proceso de cera, al endurecerse, se va quebrando, o también uno puede quebrar. Entonces, al quebrar, estamos incidiendo. Entonces, en los futuros teñidos va a salir el craquelado, que eso viene a ser la característica de la técnica. Ustedes ven un batik y dicen, ¿cómo hace esta rayita? No, es esa cosa mágica que yo le veo al batik, que de pronto también el pincel yo lo paso mal y da una sensación como de algo que es un jaspe, ¿no? Y en la sucesión de los teñidos el tinte va penetrando a este craquelado, o lo que uno diríamos pasa mal la cera, y hace una serie de matices únicos que ni el óleo ni la acuarela te permite esos matices, esa mezcla, ¿no? Y este es el craquelado, que es la característica del batik, es su característica, ¿no? ¿Qué es el craquelado? Es que la cera uno la parte, o a veces en la manipulación también, eso depende del artista, puede ser muy craquelado. Por ejemplo, ven, si se fijan del Leo, hay unas rayas, es lo que se ha ido partiendo de la cera. Entonces la añelina entra, como es líquida, ahorita vamos a ver, hace que entren en estas rayitas. Y generalmente, por la experiencia que tengo, es que para mí hay una suerte de azar, ¿no? Porque cuando uno plancha, wow, ¿no? O también tengo que rehacer, ¿no? Porque no esperabas lo que hace la técnica por su manera, ¿no? Y si les puedo pasar este es el taiting. Fíjense esa belleza de trabajo que hace esos con el taiting, pero es una filigrana. Bueno, algo de historia de batik.
La técnica del batik es milenaria, sus orígenes remontan desde el antiguo Egipto y Persia. Según hallazgos arqueológicos, hay indicios de prendas hechas en batik, siendo Indonesia, concretamente la isla de Java, el epicentro de mayor desarrollo y perfección del batik como tradición cultural, ¿no?, que alcanzó su mayor apogeo en el siglo XVIII. Su influencia alcanzó su desarrollo en lugares como Norte de África, Japón, Malasia e India. Según la autora Corral, hay evidencias históricas que en manuscritos romanos que relatan un intercambio comercial entre la India y el sur de Asia alrededor del primer siglo antes de Cristo. Las inscripciones están en sánscrito y revelan la mayor influencia hindú en Malasia. O sea, hay una influencia hindú en Malasia, Borneo y Java. Estas influencias dieron lugar a la gran diversidad de motivos cuyos caracteres desde la caligrafía árabe, si se fijan, es como caligrafía. Los cerezos chinos, pavos reales, indios o persas, un sinfín de motivos que constituyen la riqueza cultural e histórica de la trayectoria cultural de la técnica milenaria del batik. Las tradiciones asiáticas y los usos que se le dieron a la técnica del batik fueron clasificados según las características de expresión artística en tres grandes grupos: el batik tulis o tradicional, el seni batik o artístico y el gaya batik o moda batik. Batik tuli significa dibujado, como les decía, proceso elaborado manualmente por mujeres, generalmente las mujeres lo hacían, quienes desarrollan sus destrezas y calidad de diseño. Los varones eran los encargados de teñir las prendas. Hasta ahora, en Java, las mujeres son las que dibujan y los hombres tiñen en unas, pero bandejas, tienen unas tinas inmensas, ¿no?, donde tiñen. Los primeros dibujos diseñados por artesanas mayores se llamaban polas o calcos, eran apreciadas posesiones que circularon entre los miembros de una misma familia de generación a generación. Permitieron mantener la tradición de ornamentos que caracterizan cada región. Imagínense qué hermoso, eran las mujeres que tenían estos calcos, estos diseños, que los iban heredando a sus hijas, pero era su mayor riqueza, ¿no? De ahí que los diseños forman parte de la estructura social, cultural del pueblo indonesio. No eran simplemente artesanías, ¿no? Otro aspecto importante es el proceso de teñido desde sus inicios. Se utilizaban colorantes de origen orgánico, que eran extraídos de hojas, semillas, frutos, raíces, cortezas. Los colores más frecuentes, como el azul, café, rojo y el amarillo, asimismo el uso de telas de seda finísima, otorgaban una exquisitez a los textiles de batik. Y no solo está ligado a la identidad cultural del pueblo indonesio, sino que expresa su creatividad y espiritualidad a través del significado simbólico de los colores y diseños. De esta manera el batik se encuentra intrínsecamente en la vida de los indonesios desde tiempos antiguos hasta la actualidad, como que les comentaba que se ha nombrado el 2009 Patrimonio de la Humanidad a Isla de Java, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños son transportados en canguros de batik, adornados con símbolos destinados a traer buena suerte, y por ejemplo los difuntos son amortajados con sudarios también hechos de batik para que puedan ir al otro mundo, pero con ese simbolismo, ¿no?, esa espiritualidad. Los motivos generalmente tenían un carácter sagrado y denotaban una posición social de quienes lo vestían. Las prendas de batik son usadas en bodas, mujeres embarazadas, y desempeñaron un papel importante en determinados rituales como ofrendas que se arrojaban a los volcanes, ¿no? Hay un trabajo etnográfico que hace esta autora Corral que dice que era tan importante el batik en las personas, por las mujeres embarazadas o ofrendas que hacían a los volcanes, ¿no?, con el batik. Las sociedades asiáticas han otorgado un gran significado a la decoración de sus textiles y prendas debido a su gran valor simbólico, espiritual y de identidad cultural. Por esta razón,
Con merecido reconocimiento, el año 2009 la UNESCO declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad al batik indonesio, ¿no? El otro batik, el seri batik o arte de batik, se diferencia del tradicional por los procesos experimentales y de expresiones artísticas que se usan en la técnica del batik, en ya una posibilidad expresiva, más cromática, ¿no? De investigación, más artística, combinando conocimientos ancestrales con ya propuestas artísticas, ¿no? Se abandona el uso único del taiting para dar libertad al trazo libre, mediante uso de pinceles, sellos. Es muy interesante también que hacen sellos tallados y ellos mojan así la cera y hacen así, ¿no? Entonces después ya lo tiñen con la cera, ¿no? Y asimismo el estilo de diseño cambia por motivos abstractos, figurativos y estilizados, inspirados más en formas naturales. El tercer tipo de aplicación de la técnica es el Gaya Batik o Moda Batik, que se desarrolla en la actualidad y ha sido importado a Europa y América en la elaboración de prendas y ornamentos de vestir con propuestas estilísticas contemporáneas basadas en los diseños de batik clásico, ¿no? Ustedes han debido ver si van a Chile, por ejemplo, si van a Brasil, esos pareos son con batik, claro que ya son industriales, ¿no? O a veces llegan también pañoletas, ahí miren, debía traer, yo tengo algunas que son originales, ¿no? Que las hacen, pero ya a nivel de sellos y todo eso. A fines del siglo XIX, la técnica del batik sufre una modificación en la introducción de tintes químicos, ¿no? Y los procesos de estampación de cera, lo que permitió alcanzar mayor productividad y expansión cultural. La influencia de la técnica del batik en el campo artístico se puede señalar a partir del periodo del Art Nouveau en Europa, que a inicios del siglo XX los artistas vuelcan su mirada a las influencias étnicas, se inspiraron en las máscaras africanas, todo el caso de Picasso, como en los textiles de batik de tradición asiática. Esta búsqueda de experimentar con otras técnicas no tradicionales introdujeron al batik al campo artístico, definiendo así un carácter artístico muy diferente de su carácter original, que era artesanal o el industrial. Esta corta descripción pretende dar cuenta que la técnica del batik no es solo una de las más importantes y prominentes expresiones de la identidad cultural del mundo asiático. Les voy a pasar también para que vean las bellezas que hacen en Asia. También es un gran aporte al conocimiento de valores estéticos y la producción de obras de arte en el día, ¿no? Ahora, el batik, como les comentaba, llega a Bolivia gracias a una gran artista, Leonore Grecu, que todavía vive, tiene 94 años, justamente la anterior semana la fui a visitar en Cochabamba, ya está muy viejecita, ¿no? Pero ella fue la gran artista que introdujo a Bolivia el batik. Ella nació en Alemania, en Leipzig, en 1931, y ella estudió en la Escuela de Artes de Leipzig y se especializó en escultura, pero por la cuestión de la guerra sus papás tuvieron que emigrar y se vinieron a Bolivia. Su trayectoria artística inició en 1963 en una exposición en La Paz y así posteriormente ha tenido una trayectoria fabulosa en todo Bolivia, ¿no? Y también ha salido a otros lugares. Ella es autodidacta en el batik. ¿Y cómo empezó? Me contaba, vio una revistita y empezó a hacer y empezó a experimentar y bueno, al final se convirtió en una gran artista que hay que reconocer que fue la que introdujo el batik a Bolivia, ¿no? Y aquí tengo alguna obra de ella. Su especialidad era el expresionismo, ¿no? Bueno, aquí no tengo muchas obras de ella, pero si pueden entrar al internet. Ella, como era extranjera, le impresionó esa ida al altiplano y ver a las mujeres en ese ambiente telúrico, solo,
y la mujer con el hijito, la ovejita o los colores de las polleras. Entonces hizo mucho en un formato, digamos, expresionista. Ella empezó a pintar a las mujeres indígenas, a los hombres indígenas desde su perspectiva, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Lamentablemente después dejó el batik porque hubiera seguido haciendo maravillas. Bueno, en mi caso personal, yo estudié en la Escuela de Arte y sí pasé todo ese trayectoria de las artes, digamos, mayores, el óleo, la acuarela, y tuve la suerte de pasar clases con una artista argentina que enseñó, y curiosamente éramos 80 personas el año 1982 en el Centro Patiño, 80 alumnos, ¿no? Y a mí me encantó. Entonces, curiosamente de los 80 fui la única que seguí investigando, experimentando, porque también yo después he dado cursos y el impedimento es prácticamente que los tintes tienen que ser traídos de afuera, porque aquí no hay, ¿no? Tienen que ser tintes especializados en batik, en frío. Y también las telas, ¿no? Al principio yo trabajaba con unas telitas y unos tintes que me regalaron que eran de cuero, que tuve una anécdota que hice los cuadritos, pasaron unos 10 años y a la amiga que me compró y los hizo enmarcar, me mostró y estaban totalmente despintados. Entonces, muerta de vergüenza, dije, qué horror, entonces nunca más puedo trabajar con colores que no sean los adecuados, ¿no? Y después las telas, ¿no? Ahora, lo mejor es trabajar en seda, ¿no? Realmente le da una textura, un brillo especial. Es más difícil trabajar en seda y también en telas de algodón. Entonces, yo he tenido la trayectoria de muchos años de experimentar y la verdad es que sigo experimentando, ¿no? A veces hago y encuentro ciertas cosas, me falta todavía hacer más, o vuelvo a rehacer para encontrar el punto clave. Entonces, por eso me gusta el batik, por eso, digamos, yo tomé el batik como una técnica que me permitía seguir investigando, seguir viendo cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer. Y porque para mí la concepción del arte es esa, ¿no? No puede ser el arte algo estático, ¿no? Que es repetitivo, ¿no? Y mucho más si la técnica en este caso nos permite encontrar ese azar, ese como yo hago mi parte, la técnica hace la otra, ¿no? Entonces, y eso me permite que puedo seguir investigando y hallando nuevos hallazgos y nuevas posibilidades del batik, ¿no? Bueno, como decía, la técnica del batik exige una rigurosidad en el procedimiento. Con los conocimientos técnicos otorga la posibilidad de creación e innovación constantes que dan lugar a logros a veces más destacados. Al mismo tiempo permite trasladar en el lienzo sentimientos e inspiraciones muy profundos, ¿no? Bueno, un tiempo yo he hecho casas de totora. Las casas también salen muy lindas, porque como son casitas viejas, el craquelado, todo eso, hace como que la casita esté así vieja. Y tengo mi plan hacer esa Samaipata, voy a hacer las casas de Samaipata. Bueno, también un tiempo he trabajado con mujeres indígenas, ¿no? También queda muy lindo también hacer con símbolos. Un tiempo hice con simbolismo andino y queda muy lindo las máscaras. Por ejemplo, un tiempo hice máscaras. O sea, todas las temáticas son tan bien logradas gracias a la técnica. Y ahora, bueno, estoy en una etapa que estoy haciendo más paisaje de la selva, del monte, ¿no? Bueno, con Roy somos muy caminantes y realmente hay lugares tan bellos acá, ¿no? Y mi intención no es retratar ese realismo paisajista, ¿no? Sino que quede muy bonito en un living, no. Ahorita mi posición es
reivindicar la naturaleza a través de mi arte para concientizar, ¿no? Que es necesario que preservemos este entorno natural de manera profunda e importantísima, ¿no? Estamos viendo cada vez las tristes noticias de incendio y todo eso. Entonces creo que trato ahora de hacer eso, ¿no? De que a través del cuadro que está diciendo un lenguaje muy estético, muy interesante y con la técnica, también la gente se concientice de la importancia de conservar el medio ambiente, ¿no? Y que el cuadro no sea solamente una cosa bonita, sino también invoque el sentimiento de las personas, que nos haga reflexionar y nos haga amar la naturaleza, ¿no? Les voy a hacer una pequeña demostración. Yo siempre pienso que el batik es, bueno, no es todo, ¿no? Porque es largo, pero para mí el batik es mágico, ¿no? Entonces, miren, este solo tiene un color, yo le he pasado así unas cosas locas con la cera, ¿no? Entonces, normalmente la anelina viene así líquida. Viene así líquida, ¿no? Entonces, ahí no quiero ensuciar, pero vamos a teñir. Generalmente se tiñe así, color por color, ¿no? Como les decía, primero los claros, después se va haciendo los colores primarios. Entonces, fíjense cómo la anelina ha ido por la telita, pero en la parte de la cera ha protegido, porque por eso se llama técnica de reserva. Entonces, si ustedes se fijan, lo vamos a dejar más, ya en la partecita que yo le he craquelado, ya está penetrando el tinte. ¿Se fijan? Ya está penetrando. Entonces, eso es el batik, ¿no? Por ejemplo, esta partecita que les decía, miren, uno puede pasar mala cera, como un jaspe, y le da unos tonos increíbles, ¿no? Da tonos increíbles. Entonces, un poquito más lo vamos a dejar para que tome más color. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, cuando yo saco esto, lo dejo sacar porque hay que trabajar en seco, que esté seco, nunca dejar al sol. Y digamos, aquí yo podría de nuevo con la cera pasar la parte café, hacerles otras cositas y ponerle al negro, ¿no? Entonces después se plancha y entonces tenemos una técnica realmente mágica, ¿no? Porque cuando generalmente hago los talleres, primero que es difícil porque hay que hacer en negativo. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos el amarillo con el óleo, el acrílico, ponemos el amarillo. Aquí no, estamos poniendo el color que ya ha sido teñido, el color pasado, y pensando en el futuro color, ¿me entienden? Entonces, porque el color no va a dar la cera, va a dar este teñido, ¿no? El teñido es lo que nos da el color. Por eso que es interesante, y en la isla de Java era muy interesante, porque si se han fijado es como una caligrafía que hacían, y ahí ponían toda su espiritualidad, todo esto que ellos estaban transmitiendo, y son grandes. Si ustedes entran al internet, es bien interesante porque se ve cómo siguen en la isla de Java, mucho más que ahora es patrimonio, hacen el batik tradicional. Las mujeres son las que hacen con el taiting y los hombres van tiñendo, ¿no? Tiñendo. Y el efecto de teñir también es muy, no sé, es muy mágico. Yo, por ejemplo, una vez que me entrevistaron, yo dije, el batik es una técnica que es terapia del alma, porque la gente con la que yo he dado muchos talleres en Cochabamba, en Santa Cruz también di uno, en el afán de hacer, de pasar la cera, teñir, esto y el otro, hay gente que venía totalmente estresada con problemas y me decía, no sabes cómo, esta es una terapia, me olvido de todos los problemas, y gente que ha seguido haciendo, me decía, esto es una terapia fabulosa. Entonces es hermoso en ese aspecto el batik. Espero, a mí me encantaría dar un taller en Samaipata,
porque además el batik permite que las personas vuelen, ¿no? Hagan o artesanía o lo que quieran. Y habría que encontrar, organizar algún lugar, alguna cosa. Yo creo que vamos a lograrlo, ¿no? Aquí con Pedro hemos dicho, vamos a ver, tal vez en, ¿qué se llama? Capi. En Capi, que dar un taller, y me encantaría que participe porque es una experiencia lúdica también. Eso sería. Gracias. Si quieren alguna pregunta. Tengo una preguntita. Más que todo sobre el cuadro, que no es un típico batik de reservar otro color. Aquí hay muchas tonalidades de verdes. Sí, No, porque yo... entonces, en cada verde, primero tapas el blanco, ¿ya? La Sí. esquina, y después uno ve el tronco que se ve craquelado, ¿no? Sí. Y después empiezas con el verde más claro. Sí, primero el amarillo. ¿Cuántos pasos O sea, en este, por ejemplo, el primer color que he hecho, que pasa con la cera, ha sido el blanco, ¿no? El poco de cielo y el tronco. Después he teñido todito de amarillo. Toditos hecho amarillo, menos lo que estaba protegido así como este. Entonces he usado un color, como el amarillo es la base para los verdes, me facilita. He usado un verde suavito, ¿no? He teñido, ha secado y he pasado las hojitas, en esto yo hago hojita por hojita, ¿no? He hecho el verde más claro, he hecho como 4 verdes. Y después le he puesto el café. Me ha dado el café porque, como ustedes saben, el café se hace de naranja y verde, entonces ha podido ser un café más oscuro, y el último ha sido el negro. O sea, pero es así también, reservando, tiñendo, reservando, tiñendo. Como 7 tintes. Y por ejemplo, cuando digamos nosotros queremos hacer algo que tenga rojo y verde, se empieza primero por el amarillo, el verde, y después se pone lavandina. En seda no se puede. Se pone la lavandina, se ha pasado el último color del verde protegiendo con la cera, y la lavandina lo destiñe. Y los verdes son más fáciles de desteñir, no sé por qué, por su composición química debe ser. Y se destiñe, no todo, pero destiñe. Entonces recién podemos poner un rojo intenso que agarra. Entonces podemos tener un cuadro que tenga rojo y verde, ¿no? Y de ahí de los rojos ya se pasa al café, al bordó, al negro. ¿No? Sí. Y además tiene que secar. Para pasar la cera tiene que estar seco, completamente seco, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué tela? Bueno, sé que con seda es lo más apropiado, ¿no? O lo original. Sí. ¿Con qué otra tela más? Lo ideal tiene que ser telas que no tengan sintético, por ejemplo, algodones, la opal. Hay otra tela que antes había que se hacía ropita de guaguita, ya no me acuerdo qué era. Sí, pero cuando muy grueso no conviene. ¿Por qué? Porque al pasar la cera no penetra bien. Para cuadros abstractos tal vez podría dar lino, pero para hacer un trabajo más fino, cuanto más finita sea la tela mejor. Pero lo ideal sería puro algodón, no sería nada poliéster, ¿no? Porque no agarra el color. Y para una vez que ha hecho su encerada y la primera pintura, digamos, lo tiene que dejar secar completamente. Sí, completamente. Sí, por ejemplo, ahorita que está ya más fuerte y agarrado más, eso también depende, la teñida, depende. Si yo quiero un color suavito, por ejemplo, esos verdes iniciales, lo dejo un ratito nomás. Mucho depende de cuánto tiempo deja. Si quiero que sea más intenso, dejo media hora para que agarre más. Entonces, cuando está así, uno lo seca. Y cuando está seca es la única manera de pasar la cera caliente. Tiene que estar completamente seco, ¿no?
Es una técnica bien linda, bien linda. Y el tinte lo has preparado tú, ¿no? Es en Sí, polvo nomás. yo compro en polvo, hay unos alemanes, ahora hay unos muy buenos que me he hecho El traer a Deca, Argentina, el Deca es el bueno. Deca es muy bueno. Ahora también hay otros que están una maravilla en Argentina que se llaman Polibrí. Sí. Sí, entonces se prepara, ¿no? Se prepara sin agua caliente y de acuerdo, si yo quiero que esté intenso le pongo poca agua, si quiero que sea suavito le pongo más agua, ¿no? ¿Y sal le pones? Sal. Ahora, yo tenía ese problema que un tiempo quise hacer ropa, pero no me iba muy bien porque se desteñía y me han dicho que el alumbre es bueno. Voy a investigar con el alumbre. Y al final le pones el vinagre. Y al vinagre se va a preguntar. No pongo vinagre, ¿por qué? ¿O limón? No, porque yo cada tinte que preparo me dura y son caros y bien difícil que te lo traigan, ¿no? Entonces no puedo echar, el ponerle vinagre se me podría y no podía desperdiciar ese tinte, porque si yo preparo 1 litro me dura para varias teñidas, ¿no? Sí, pero lo que se puede también es al final, después de enjuagar con agua que ya no salga color, ahí poner el vinagre. Sí, Así no contaminas podría los ser, tintes. claro, podría ser, sí. Para hacer cuestiones de ropa, ¿no? Porque se hace cosas hermosas también. Sí, Pedro, que... Bueno, enhorabuena porque la verdad que sí que he visto obras tuyas, por ejemplo, la anterior exposición que hiciste acá en la sala, tú sola. La verdad que el tratamiento de la luz es bien alucinante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no es solo la vegetación, sino es cómo la luz golpea la planta y cómo la planta genera luces y sombras, ¿no? Que es lo que pasó con el cuadro de los helechos que hiciste, ¿te acuerdas? Ah, Ese sí, cuadro sí, que sí. vendiste.